Bien, no nos olvidemos que hemos estado revisando en esta clase lo referente a la relación y pertinencia de la ética en la política. Y obviamente vamos a complementar también el elemento de la política. En la ética es una consideración conjunta la que estamos nosotros puntualizando. Hemos hablado de la libertad, principalmente hemos tenido en cuenta a Sartre. Hemos puntualizado la libertad como participación, la libertad como independencia, la libertad como autonomía. Hemos planteado la perspectiva de la igualdad como un valor del cual se desprenden estas tres consideraciones. El respeto activo, contrapuesto a la perspectiva de la tolerancia o la simple idea de que la tolerancia debe ser el camino, sino la posibilidad de tener un interés positivo y participativo. Adicionalmente, vamos a ir cerrando esta perspectiva con el término de la solidaridad. La solidaridad es la relación que se produce entre sujetos que participan para llevar a cabo un proyecto. Actitud de ponerse a disposición de otros para ayudarnos. En el primer tipo de solidaridad que vemos, que es la relación que se produce entre los sujetos que participan para llevar a cabo un proyecto, no siempre existe una vinculación con los valores morales. De hecho, en la historia de la humanidad se han organizado grupos que no tenían la perspectiva de solidaridad. Por lo tanto, la idea principal es la actitud de ponerse a disposición de otros cuando hablamos de solidaridad. Nuevamente repito, estamos viendo los elementos que se relacionan en la pertinencia de la ética en la política. Hemos visto el concepto de libertad, hemos visto el concepto de igualdad, el de respeto activo. Dentro de la libertad hemos visto la libertad como participación, como independencia y como autonomía. El día de hoy vamos a cerrar la perspectiva de esta parte revisando la solidaridad. En cuanto a la solidaridad, se refleja en dos realidades, en dos perspectivas. Una, la relación que se produce entre los sujetos que participan para llevar a cabo un proyecto. Es decir, se relacionan una serie de personas o un par de personas con un objeto común, pero no necesariamente esto conlleva solidaridad. Ya vamos a ver un ejemplo que es muy claro frente a esta perspectiva. Más aún, la perspectiva final de lo que debe ser la solidaridad es la actitud de ponerse a disposición de otros para ayudarlos. El valor de la solidaridad no es grupal, sino universal, y por ese motivo está en contraposición con el individualismo y todo tipo de sectarismo, es decir, todo tipo de consideración en la cual se priorice solo a un grupo o las necesidades de un grupo. Por eso no es una característica la solidaridad grupal, sino que debe ser universal para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver si alguien reconoce quién es este grupo que se manifiesta en la imagen y por eso la aclaración frente a la perspectiva de los dos elementos como solidaridad. ¿Alguien reconoce este grupo? ¿Quiénes son? Nadie ha visto a estos encapuchados, todo de blanco. Se llama el Ku Klux Klan. Es una organización propiamente de ámbitos supuestamente religiosos, pero que han sido extremistas. Tienen una visión xenófoba, es decir, en contra de los extranjeros, tienen una consideración también en contra de la perspectiva de las diferentes etnias, consideran solo lo blanco como el poder hegemónico, y el Ku Klux Klan ha generado una serie de olas de violencia en los Estados Unidos principalmente, donde
se ha visto fortalecido en el anterior gobierno previo a la conformación del gobierno de Biden y han generado una serie de impulsos en contra de una serie de cantidad de grupos y las perspectivas de esta visión fueron mucho más fuertes en la época de la separación racial en los Estados Unidos, pero han tenido o han vuelto con fuerza dentro de la perspectiva en la actualidad. Debemos tomar en cuenta, por lo tanto, que la solidaridad no es la relación que se produce solo en la participación y que no es grupal, porque este grupo puede tener en cuenta que su visión es la correcta, que son solidarios entre ellos, pero caen en el problema de que atacan a otros grupos. Dentro de esta consideración, el desafío pasa por avanzar hacia una solidaridad universal. No se olviden esta consideración principal de la que estamos nosotros puntualizando, la solidaridad como consideración universal. Solidaridad no grupal, sino universal. Que alcance a todos. Estas han sido las consideraciones que tomamos en cuenta cuando la política se introduce en la consideración de, perdón, cuando la ética se introduce en la consideración de la política, cuando la ética va permeando algunos de los aspectos fundamentales de lo propiamente político. Cuando hablamos de libertad, es una consideración de la ética, es una consideración del comportamiento, pero realmente se introduce en políticas que afecten esta consideración. La igualdad, el respeto activo y la solidaridad son elementos que hemos puntualizado en esta perspectiva. Vamos a cerrar el día de hoy revisando la relación de pertinencia de la política en la ética. No se olviden que la ética es el estudio de la moral, el estudio de el comportamiento moral. En cambio, ¿qué es la política? ¿Qué entendemos por política? ¿Qué era la política? ¿Alguien recuerda? Si no, busquémoslo ahí en diccionario. ¿Qué es política? Participación de los ciudadanos. Tiene que ver con la participación de los ciudadanos, ¿sí? ¿Qué más es política? Tiene que ver con esa consideración. También podría ser cómo se convive dentro de una sociedad que tiene Ya, que ver con tiene que ver mucho más con esta consideración. ¿Qué tiene que qué? La última parte. la justicia y los derechos. Bueno, uno de los ámbitos en la actualidad que más preocupa a la política y a la ética es el tema de la justicia. Es una de las preocupaciones actuales, pero en general es justamente este arte, doctrina, opinión referente al gobierno, a la organización. Debemos nosotros puntualizar que es una parte de la filosofía que está encargada realmente de estudiar los estados, la conformación de los ciudadanos, la relación de estos ciudadanos. Ese es el estudio propio. Por ejemplo, textos como el de Platón, el de Aristóteles, la política o la política de Aristóteles o la república de Platón, hablan de la organización de la sociedad. ¿Cómo podemos tener una sociedad? Pero si se dan cuenta, una sociedad ¿cómo? Una sociedad conforme al bien. Es decir, que la política y la ética están interrelacionadas como conceptos. Vamos a ver cómo este ámbito del estudio político se relaciona con la ética. Aunque la ética y la política deberían ser dos campos complementarios de la vida social, de estar unificados, parece que se corre el riesgo de perder su vínculo en el mundo contemporáneo. Como vemos en Aristóteles o en Platón, para Aristóteles el texto política realmente tiene que ver con la ética. ¿Por qué razón? Porque
quiero ver la forma en la cual la sociedad se puede organizar conforme a lo bueno, al bien, a lo mejor, a una organización correcta donde el bien común prime. Entonces está muy relacionada. Pero en la actualidad nosotros entendemos dos cosas. La política, ¿qué es? Ese grupo de personas, esos políticos que por lo general hacen todo lo contrario a los designios éticos, que se comportan de una forma que no debería pensarse en un criterio de análisis político. ¿Y qué entendemos por política en la actualidad también? Analistas políticos que hablan del quehacer político. Pero en realidad la política es un análisis filosófico. Va más allá de estadísticas, va más allá de criterios específicos. Como es parte de la filosofía, quiere estudiar realmente cómo las sociedades en general pueden irse organizando de una forma más eficiente. Dentro de esta consideración podemos mencionar los siguientes elementos como principales problemas que afectan a la relación de la ética y la política. Podemos puntualizar una primera consideración. Problemas que afectan a la relación ética-política. Dentro de esta consideración vamos a plantear algunos elementos. Primero, lo ético como asunto privado. La filosofía de la modernidad separa el mundo de los hechos del mundo de los valores. El primero, este mundo de los hechos, es potestad de la ciencia y conlleva a avanzar hacia explicaciones objetivas de la realidad. Sin embargo, el segundo ámbito no se adecua al método científico y como se considera que no puede alcanzar objetividad, se reduce a un plano propiamente individual. Este es uno de los errores que se han planteado desde la época de la modernidad. Pensar propiamente que la filosofía de la modernidad habla una de los hechos y otra de los valores. Entonces, hechos se lo relaciona con la ciencia y los valores propiamente están relacionados con los ámbitos de la ética, la estética, estudios filosóficos de la práctica. Hay tres ámbitos propiamente prácticos de la filosofía. Los demás se basan en teorías, pero la política, la ética y la estética tienen que ver con elementos propiamente prácticos, porque la política se lo ve en la sociedad, la ética se ve en el comportamiento de los individuos. Por eso es el estudio de la moral. Y la estética es propiamente lo bueno, lo bello, lo feo, pero en la realidad, en lo concreto. Estos se llaman elementos prácticos. Desde la época moderna se ha tendido a separar estas dos perspectivas, a creer solo en la visión de la ciencia, separando de esta consideración de la ética como que no tienen ningún tipo de relación. Y en la filosofía, por ejemplo, de los griegos, nosotros entendíamos que todos estos elementos están interrelacionados, porque son consideraciones del ser humano. El ser humano es el que mira, analiza la realidad. Esto puede ser problemático, puede generar un inconveniente cuando analizamos la relación entre política y ética. Otro, y pensar, obviamente, que este criterio es propiamente un asunto subjetivo, que depende del criterio. ¿Qué pasaría si la ética es netamente subjetiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si yo digo esto es objetivo y esto es subjetivo? Objetivo, subjetivo. ¿Qué pasa si yo catalogo a la ética ampliamente subjetiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Se entiende el concepto objetivo-subjetivo o no? ¿Sí o no? Si se entiende o no se entiende, pregunten, por favor. ¿Se entiende a lo que me refiero con objetivo y subjetivo? Si se entiende, entonces podemos responder. ¿Qué pasa si la ética es subjetiva? Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. ¿Qué pasaría si la ética es subjetiva? Vamos desde antes. Ayúdeme, señor Cortés.
¿qué es subjetivo y qué es objetivo? ¿Qué significa subjetivo y qué significa objetivo? Vamos desde ahí. Matías Cortés, ayúdeme rápidamente, que no se nos vaya tanto el tiempo. ¿Qué es subjetivo y qué es objetivo? Si está ahí, no está ahí, dígame si dicen si estoy aquí. Pero no me acuerdo, pero contésteme, por favor, para explicarles. Es un argumento propio del pensar Sí, de los la dos, persona. pero ¿qué diferencia hay entre subjetivo y objetivo? El subjetivo es como que la persona se basa en sus sentimientos y el objetivo es cuando se basa en los hechos y la lógica. Ya, hay algo ahí, esa es una perspectiva muy moderna. Los subjetivos de los sentimientos y el objetivo es de lo concreto de los hechos. Bueno, tiene algo que ver, estamos por ahí. Pongámoslo, Cecilia. Puedo decir, Sí. el objetivo tiene ausencia de prejuicios e intereses personales y en lo subjetivo contiene el punto de vista de la persona que lo expone. Ya, muy bien, también ahí hay algunos elementos. Ahora lo de prejuicios, en esto hay que ser un poco cuidadosos. Es verdad, esa es la definición. Objetivo, digámoslo así, estamos analizando este triángulo, ¿ya? El análisis subjetivo parte del criterio del individuo. Entonces dice, para mí eso es un triángulo. Lo objetivo es aquello que se separa del criterio del individuo y se puede analizar desde otro punto de vista donde todos los individuos en realidad entiendan el mismo objeto con la misma definición. ¿Sí? Este es desde mi punto de vista subjetivo y desde el punto de vista de la realidad en sí mismo es objetivo. La ciencia quiere alcanzar objetividad. ¿Por qué razón? Porque quiere que las leyes y las normas sean independientes del criterio nuestro. Es decir, si este objeto cae es por la gravedad, no porque yo estoy pensando que quiere que caiga. ¿Sí? No sé si me explico. Estoy siendo algo sencillo tal vez con mi explicación, pero es así. Eso es el objetivo. No depende que los objetos caigan de mi criterio. En cambio, lo subjetivo es cómo yo veo el mundo, mi realidad. Ahora, ¿por qué yo decía un poco de cuidado con los prejuicios? Porque lamentablemente el ser humano no puede salir de su subjetividad. Y aquí es donde cae justamente este tema. El ser humano no puede realmente salir. Un prejuicio es una preconcepción, un concepto antes de llegar al análisis. Pero siempre hacemos eso. Hasta la ciencia hace eso. Se llaman elementos ad hoc, antes de la experiencia. ¿Qué es una teoría sino un pensamiento previo a la experiencia? Por lo tanto, aquí esta separación tan sesgada causa inconvenientes. ¿Y qué pasa si la ética es netamente subjetiva? Cada pueblo, cada persona puede hacer lo que quiera. ¿Por qué razón? Porque tiene su punto de vista. Entonces, si yo creo que es bueno golpearle a la otra persona, nadie puede juzgarme. ¿Por qué? Porque supuestamente la ética es subjetiva. Este problema se puede dar. Es verdad, hay consideraciones culturales, hay consideraciones de este tipo, pero debe haber elementos éticos comunes, valores generales, elementos que no podemos violentar por más cultura, sociedad que sea. Entonces, esta relación de lo ético como asunto privado puede caer en ese problema de subjetividad y pensar que lo ético es un punto de vista suyo. No quiere decir que usted no viva conforme a sus criterios, pero debe haber, y ya veremos, hay filósofos de la ética que hablan de mínimos, por lo menos deben haber mínimos básicos, universales para toda la sociedad, y así se conforman también políticamente. Ese es un inconveniente que puede darse. Lo ético como asunto privado, como subjetivo. Vamos con otro elemento, otro problema. Esto se ha dado desde la modernidad. La ciencia sin reflexión ética.
Alguien debe haber escuchado esta tesis o esta premisa del fin justifica los medios de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo planteaba que la perspectiva es alcanzar el objetivo. No importa cómo. Su texto Príncipe trata de mostrar cómo se debe gobernar a través de esta premisa. Cuando la ciencia también tiene esta perspectiva, el pensamiento moderno que se fundamenta en las posibilidades de la ciencia y la tecnología se presume que poseen objetividad y neutralidad. De tal modo, los cientificistas defienden que no hay que poner ningún freno a la ciencia y a la tecnología. Entonces yo puedo experimentar en animales, en seres humanos, ¿sí? Ese es uno de los problemas principales de la ciencia sin reflexión ética. Cuando se piensa que la ciencia es totalmente objetiva. Y que realmente no pueden ponerle freno a la ciencia. Porque el objetivo es entender los procesos. Una de estas consideraciones más claras en la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis intentaron descubrir el funcionamiento del ser humano. Abrieron a seres humanos para ver su funcionamiento. ¿Por qué? Porque el objetivo era la ciencia. Ahora, esta consideración de no tener un criterio ético puede llevar a inconvenientes donde se generen problemas a largo plazo. ¿Cuál es el problema también de no pensar en cuanto o plantear la ética como un freno? Yo no estoy ni de este punto tan excesivo porque la ciencia también necesita ciertos parámetros. ¿A qué me refiero? Hay posturas éticas, sobre todo de grupos que consideran que su criterio ético es el único y hay ámbitos de la ciencia que no se pueden probar por estos frenos. No hay que hacer ni decir que la ciencia puede hacer lo que quiera, ni tampoco que la ética puede plantear todos los elementos de la ciencia. No sé si me explico, o sea, hay que puntualizar un equilibrio entre los dos elementos, pero el pensar una ciencia sin reflexión ética realmente puede llevar a inconvenientes. Y es este criterio, este pensamiento de Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios. Bien, y finalmente otro problema que puede presentarse dentro de esta perspectiva son las prioridades del Estado. ¿Y por qué se le plantea como prioridades? Porque la prioridad de todo Estado debe ser velar por los intereses de quienes les eligieron, los ciudadanos, del pueblo. Pero a veces hay prioridades de estados que les interesa solo cuestiones particulares. En las sociedades modernas se asume que los asuntos referidos al avance de un país son completamente técnicas que tienen que ver con la planificación, la estadística, con lo cuantificable. Esta forma de pensar tiene como consecuencia el hecho de que las preocupaciones éticas no sean relevantes. Aunque roben, con tal de que haga obras, es lo que tenemos en mente desde hace muchos años en el Ecuador. No importa que se guarde el dinero, pero con tal de que las obras se vean. ¿Sí? Eso ha sido una propuesta de hace, creo yo, unos 20 años en el país. Esa es la perspectiva de las prioridades del Estado. La prioridad del Estado es llegar con obras, supuestamente, mientras detrás hagan lo que quieran mientras se vean las obras. Esa es la idea. Vamos a plantearlo con esta frase que sintetiza mucho más. No hay criterio ético porque no llegó al poder con esa perspectiva. Ay, vamos a plantearlo con tal. Cuando no hay relación entre la política y la ética,
Los políticos, las personas que se supone que hacen política, se enmarcan dentro de estos elementos, donde la subjetividad superpone a cualquier criterio comunitario, global, universal. Dentro de estas perspectivas, realmente el problema se va dando en cuanto los políticos consideran que hay intereses particulares que superponen cualquier perspectiva de ética o moral. Realmente lo que vemos en el mundo contemporáneo es una preocupación mayor por los medios antes que el fin de una acción. Por este motivo importa más la buena circulación del capital o del dinero antes que los derechos humanos. Se prioriza fundamentalmente la economía frente a la perspectiva de los derechos, cuando realmente los dos elementos van de la mano. Si generamos políticas de cambio, economías de cambio, ese tipo de economías deben priorizar las necesidades del colectivo, no las necesidades particulares de un grupo, de un partido político. Vamos a cerrar este trabajo complementando en una frase, con sus propias palabras. ¿Qué relación hay entre ética y política? En una frase corta, ¿qué relación existe entre ética y política? Lo hacemos en estos minutos que nos queda de clase. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Con eso cerramos. Tomo lista y nos vamos con esta pregunta.